Su amigo Arthur Juan Kenobi desde la lejana República de los Alacranes, Durango, Durango. Somos Hunters. Hola, están viendo el Top 5 de Mad Hunter Channel. En esta ocasión les mostraré 5 juguetes famosos hechos a partir de juguetes reciclados. En varias ocasiones las grandes empresas de juguetes creaban nuevas líneas reciclando moldes, esto con el fin de ahorrar costos. En su tiempo casi nadie lo notó, ya que estos juguetes eran de diferentes generaciones. En este top les mostraré los 5 híbridos más significativos del juguete retro. En el número 5 tenemos la casita del árbol. Esta joya de la nostalgia fue hecha por Kenner en 1975 y en México por Lili Ledy a principios de los 80s. Creo yo que el 90% de la gente reconoce este juguete al verlo. No proviene de ninguna franquicia famosa, pero nos trae grandes recuerdos y eso la hace muy coleccionable. El propósito de este molde no fue únicamente la casita del árbol, sino también la aldea de los Ewoks. El problema fue que Lucasfilms no se conformó con utilizar el mismo molde y pidió que lo resculpieran. Le cambiaron el color, le pusieron nuevos accesorios, pero a fin de cuentas podemos ver que conserva totalmente la esencia de la casita del árbol. En el número 4 tenemos el Jetfire de Transformers. Esta es una de las piezas con más mestizaje del mundo del juguete. Este modelo único fue hecho en 1982 por la empresa japonesa Takatoku. La primera vez que se utilizó este molde fue para la Valkyria de Macross, pero poco después Hasbro decide comprar el diseño y utilizarlo para la línea de Transformers con el nombre de Jetfire. La historia no termina aquí. Poco después Bandai compra Takatoku y decide reusar el molde de la Valkyria para la serie de Robotech. Todo esto fue culpa del diseñador Kawamori, quien lo manda a diseñar un juguete tan hermoso. En el número 3 tenemos las figuras de Robin Hood. Estas figuras son un mashup entre dos de las mejores líneas de juguetes que creó Kenner, Star Wars y Super Powers. A pesar de ser la mezcla entre dos de mis series favoritas, la línea de figuras de Robin Hood para mí es un refrito de moldes horrendo y descarado. ¿Qué opinan ustedes del playset Bosque de Sherwood? Pues claro que les gusta, porque en realidad es la aldea Ewok de 1983. Creo que Kenner se rompió la cabeza para crear esta figura de Robin Hood. ¿Reconocen alguna de sus partes? Claro, es todo el cuerpo de Flecha Verde de Super Powers. Qué ocurrentes, ¿no? Arquero, arquero. Para crear al pequeño John usaron los brazos y el pecho de Hawkman y las piernas de Batman. Y si todo esto no es suficiente, aquí les dejo al Fraile Talk con el trasero de Gamorrean Guard. Así podría continuar con todas las figuras de esta línea. Y les voy a confesar una cosa: por el amor que le tengo a Star Wars y Super Powers, ya me están dando ganas de comprar alguno de estos franquis. En el número 2 tenemos el Battle Cap de Masters of the Universe. Esta locura de tigre de combate salió a la venta en 1983, siendo parte de la línea de He-Man. Sus colores y armadura es algo que les debemos de aplaudir a los diseñadores de Motu. Pero Battle Cat existe desde los 70s, fue parte de la línea de Big Jim, o mejor conocido en México como Kid Acero. Su primera aparición fue en el playset A la Casa del Tigre. Poco después Mattel también lo usó de acompañante de Tarzán como Pantera. A mi parecer, esta es su mejor versión, donde lo podemos ver en todo su esplendor. Y en el glorioso número 1 tenemos el Jaguar de 12 pulgadas mexicano. Fue creado en 1978 por Lili Ledy. Es una reliquia de la arqueología moderna y sin duda un santo grial del juguete. Aquí podemos ver que es totalmente diferente a la versión de Kenner. Creo que esto fue debido a la premura por vender figuras de la saga y también de no tener el dinero o el tiempo de hacer o importar los moldes. Como ya varios sabemos, las figuras mexicanas de 12 pulgadas son totalmente diferentes a las versiones regulares. Lili Ledy se las arregló para crear sus propias figuras reutilizando algunos de los moldes que ya tenía, y en este caso utilizó el de una muñeca de Los Ángeles de Charlie para crear el mítico Jawa. Lo único que cambia en el cuerpo es el color y la cabeza. Aquí lo que lo caracteriza es su atuendo, e incluso utilizaron las mismas botas. Esta técnica del kit bashing fue muy utilizada en los talleres de bootleg en los años 70s y 80s. Mi favorito de este top fue el número 2. ¿Cuál fue el de ustedes? Déjenlo en los comentarios. Si quieren ver algún top en especial, háganmelo saber. La nueva meta del canal Mis Hunters es llegar a los 100,000 suscriptores. Ayúdenme suscribiéndose al canal, denle like a este video y no olviden que están viendo Mad Hunter Channel.